Nos acompaña el ministro de Educación, Óscar Becerra. Ministro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que se viene ahora en marzo, que es el inicio de un nuevo año escolar, pero, ministro, ¿cómo hablar del sector cuando hay brechas, ¿no?, que nos han llevado a una polarización terrible, ¿no? Carencias que nos han llevado a esta protesta que nunca acaba. Y claro, me encantaría comenzar hablando de COAR, me encantaría comenzar hablando de los textos. Alguna vez con un ministro del Interior hace algunos años, 6 o 7 años, me dijo, hay un déficit de 5.000 colegios, ¿no? Y el Estado no se da abasto. La única opción es la alianza público-privada. Y cuando se habla de que el privado tiene que hacer las cosas, todo el mundo salta, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, gracias por la pregunta. La brecha de infraestructura es de 138.000 millones de soles. Eso es insalvable en un periodo, lógico, mucho menos en un año y medio o menos que tenemos nosotros. Pero algo se puede hacer. El problema grave que enfrentamos en sociedades como la nuestra es que todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura está usualmente, ya lo hemos asumido, teñido de corrupción. De corrupción, claro. O sea, no importa si haces licitación, correcto, o asignas directamente. Entonces, tenemos el desafío de, por ejemplo, salvar casi 1.000 colegios que están al borde del colapso. O sea, se les pueden caer encima a los alumnos, para decirlo en palabras sencillas. O sea, no solamente hay corrupción, sino hay incompetencia. Claro. Y además, entonces, ¿cómo haces? Si vas por el procedimiento normal, te vas a demorar, pues, toda la vida, un par de años claro, en tener las cosas más o menos listas, sin garantizar cero corrupción. Claro. Si lo haces de la manera normal, que siempre ha estado teñida. Y si lo haces de la manera directa, también tienes la sombra de la duda de a quién se lo habrán asignado. Así es. Entonces, así va, claro. Nosotros tenemos instrucciones precisas de la señora presidenta y el premier, por supuesto, de que tenemos que hacer lo que haga falta con cero corrupción. Entonces, nuestra esperanza de salvación aquí es la Contraloría General de la República. Entonces, estamos trabajando para ir en lo que se llama el control concurrente. Es decir, vamos a trabajar para tener resultados para el 13 de marzo y en paralelo vamos a actuar con la Contraloría al lado. De manera que lo que sea que hagamos esté certificado, por decirlo de alguna manera, por la Contraloría para que no hayan irregularidades. Cosa que, te decía, esta es una peculiaridad de sociedades como la nuestra, porque eso no pasa pues en un país como Finlandia o Suecia o Noruega, donde la corrupción es prácticamente inexistente. Ahí a nadie se le pasa por la mente que se va a hacer una obra pública, sobre todo para los niños, y se va a favorecer indebidamente a nadie, ¿no? Entonces acá no solo somos pobres, sino, como lo dije alguna vez y perdonando la grosería, también somos idiotas. Porque pudiendo hacer algo bien, y teniendo cómo, y teniendo los recursos. ¿No? Porque además hay estudios hechos por universidades tan prestigiosas como Harvard y otras por el estilo que demuestran que la corrupción no es rentable. Que en los países donde no hay corrupción, las empresas privadas hacen mejor negocio, claro, y ganan más, y los estados se benefician. Entonces, no hay justificación para la corrupción, ni siquiera de los negocios. Y cuando se habla además del cambio de constitución y eso demuestra que el modelo económico sirve, puede servir. El gran problema es la corrupción y la no distribución de los recursos. Claro, y la corrupción está en la falta de integridad. O sea, podemos tener leyes perfectas, ¿no? O no tan perfectas, pero buenas, lo suficientemente buenas. Por lo menos perfectible, ¿no? Pero el tema es que si no las cumplimos, no sirve de nada. Ya, pero eso tiene que ver con su sector, ¿no? Con educación. Por supuesto, es un tema... Pero es de 30 años. Es de 30 o tal vez más años, y es por eso que estamos tomando el tema del civismo en serio. No es que vamos a poner un curso de educación cívica, que los que lo llevamos en el colegio sabemos que era el curso de relleno, que siempre se aprobaba, claro, era la oportunidad de subir el promedio, y no se aprendía prácticamente nada. El civismo tiene que estar inmerso en el tejido de la estructura curricular para que en la historia, en la geografía, en las matemáticas, esté metido el tema de integridad y de civismo. O sea, tenemos que hacer educación cívica en todo lo que hacemos. Y para eso estamos dando instrucciones. No es que vamos a aumentar un curso, es que vamos a aumentar un contenido transversal, algo que tiene que
como yo digo, mojar, así como se moja una tela, tenemos que mojar la malla curricular. Como si fueran grandes redes, ¿no? Exactamente. Ahora, pero también aquí la familia como núcleo tiene mucha responsabilidad. Definitivamente. ¿No? Se ha perdido en la formación de valores desde el principio, ¿no? Y aquí hay algo que es gravísimo y que yo quisiera volverlo a recordar porque fui uno de los primeros en mencionarlo. Estos niños que aparecen gritando arengas de odio, asusados, probablemente sus padres por falta de educación, pero los propios padres llevando a los niños, exponiéndolos al peligro que significa estar en una marcha, porque independientemente de que sea pacífica o no, y hemos visto que no son tan pacíficas, un niño allí está expuesto al peligro. Y cuando además se los obliga a gritar arengas de odio, porque los niños no son responsables de lo que están diciendo, son quienes les enseñan y quienes los motivan a gritar estas cosas y los manipulan, como han manipulado antes probablemente a sus padres, no saben a lo que están exponiendo a estos niños y tenemos que denunciarlos. Felizmente se ha definido un protocolo multisectorial para defender los derechos humanos de todas las personas. Y cuánto más no hay que defender los derechos humanos de los niños que están siendo expuestos al peligro por sus propios padres, ¿no? Y por todos estos manipuladores que atentan contra nuestra vida en sociedad. Y que son los que después van a romper los adoquines, que van a afectar el espacio público y privado. Y que se van a quejar cuando les cae una piedra y van a echarle la culpa a la policía. O que van a orinar en las plazas, o que van a afectar los jardines, o que van a realizar grafitis, es decir, todo mal, ¿no? Sí, y además aquellos que no van a defender el principio de autoridad, que básicamente es el gran problema también. ¿Usted cree que en Stonehenge, por ejemplo, unas ruinas que hay en Inglaterra, hay algún policía cuidando que nadie haga daño a esas piedras? Esa es educación ya. Exactamente. Esa es formación. ¿No? Pero los que nos están viendo dirán, ok, perfecto, pero no tenemos las mismas condiciones que en Stonehenge, ¿no? No, pues, lamentablemente las brechas, ¿no? Hay grietas. Y además estamos... Que no sean... hemos estado corriendo en sentido contrario. El año y medio que ha pasado ha sido un año y medio para el olvido. No es que el Perú ha estado detenido, es que el Perú ha estado corriendo en sentido contrario. O sea, en lugar de buscar la unión entre los peruanos, porque los peruanos somos pacíficos, somos amistosos, somos el público más generoso del mundo, nos conocían y nos criticaban a veces por eso. Claro, demasiado buena gente. Ya. Demasiado buena gente. Entonces, ha habido un año y medio en el que se ha tratado de avivar las diferencias, se ha entusiasmado el enfrentamiento y además se ha ido penetrando de manera malsana todas las instituciones de la sociedad. El Ministerio de Educación ha sido un bastión de esta penetración de ideologías que no tienen nada que ver con la educación ni con la mejora de la calidad de vida en la sociedad, que es, en otras palabras, la mejora de la educación. El abandono significa ir en el sentido contrario. Todo en el Ministerio de Educación ha estado abandonado. O sea, pero también porque no tenemos un rumbo. O sea, han habido cuántos ministros no duran ni 3 meses. Ojalá que en este caso sea distinto, claro, pero bueno, ojalá, como se ve. Bueno, lo que yo le digo a todo mi equipo es, mira, si estamos un día en el ministerio, hagamos que ese día cuente a favor de la calidad. Porque no puede ser que, por ejemplo, la aprobación del currículum de secundaria de educación bilingüe intercultural, que es tan importante para nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, tenga 2 años sentado en un escritorio sin que el funcionario responsable siquiera lo haya mirado. O sea, no puede ser que alguien se demore 2 años en revisar un documento de menos de 100 páginas, ¿no? O sea, y cosas como esa, entidades que esperan por sus licencias meses y no pueden empezar a operar, licencias que se objetan por trivialidades y que cuando las corrigen se las vuelven a objetar para que regresen a lo que habían presentado originalmente, simplemente para financiar consultorías falsas de relacionados con los propios funcionarios o con exfuncionarios de los ministerios. Eso es algo, la presidenta cuando era ministra lo vivió. Correcto. Y por eso nos ha advertido a todos los ministros, por favor, paren esas consultorías que lo único que hacen es pagar favores políticos. Ahora, y en cuanto a educación, qué triste que se haya chocado con el interés de los niños, ¿no? Es terrible, claro, eso es peor, es lo peor que podemos hacer. Lo más condenable que pueda haber, ¿no? Y en esa línea me gustaría consultarle, ¿la regionalización en educación ha sido más incluso perjudicial que en otros sectores? ¿Cómo han funcionado las direcciones regionales de educación? Yo le doy un ejemplo.
Cuando hubo el conflicto en Tía María, en Arequipa, se plegaron los maestros, pero amparados en la dirección, en la dirección regional, que dijo, pueden ir a la huelga, no se preocupe, no les vamos a descontar, no los vamos a separar. Entonces yo digo, al final está bien, la protesta es un derecho ciudadano constitucional, pero afectando a los pequeños que no tendrían que hacer nada en esta situación. Pero además, yo entiendo, es un derecho constitucional y en buena hora. Está bien, el otro día en Amazonas hubo un señor que se paró a gritos en el auditorio en el que estábamos para reclamar algo a la ministra de Cultura. Y aprovechamos esa oportunidad para hacer algo educativo y decirle, esos gritos del señor están amparados por la Constitución. Uno tiene derecho a protestar y tiene derecho a levantar la voz, a gritar. A lo que no tiene derecho es agarrar una piedra y tirársela a un ministro o a un policía o a nadie, ¿no? Entonces, está bien, reclama, pero reclama dentro de la ley. Y sin afectar el derecho, claro, una vez que delinques, que es cuando afectas el derecho de otro, eres un delincuente. Y si al delinquir ocupas un aeropuerto, por ejemplo, eres un terrorista. Y eso no es peyorativo, no es terruquear. La ONU lo ha definido. Sin embargo, creo que tenemos que concentrarnos en que es importante el diálogo y tenemos que preocuparnos por los intereses que nos competen. Yo entiendo que un maestro reclame por los intereses de los maestros. Así es, claro. ¿Por qué tiene que dejar a sus niños para reclamar por los intereses de los mineros? No lo entiendo. Creo pero esa regionalización el tema de la le ha hecho regionalización, yo creo que es positivo. O sea, el centralismo no ayuda a nadie. El problema es cuando tienes una regionalización sin educación y la educación a nivel de autoridades. O sea, lamentablemente, en muchos casos de gobiernos regionales, no hablo de los actuales que acaban de empezar y ojalá sean una buena experiencia, pero en muchos casos son autoridades que no han recibido formación para ser autoridades o que han sido financiados por intereses que luego tienen que devolver. O sea, nadie invierte como privado para no tener un retorno sobre la inversión. Entonces, hay la falsa idea de que si yo invierto en un candidato, una vez que salga elegido, voy a recuperar mi inversión. Y eso no es así. Pues en la vida pública tú te debes a los intereses de quienes te eligen y eso, por falta de educación, probablemente no les ha quedado muy claro a algunas autoridades, hasta los más altos niveles del gobierno, como lo hemos visto hace poco, en el último año y medio. Entonces, creo que ahí está no es que la regionalización sea mala, es que si se hace mal, nada que se hace mal es bueno. Lógico. Y entonces tenemos que preocuparnos por formar, por educar, por insistir en que la preocupación del gobierno regional respecto a la educación, por ejemplo, en estos momentos, es que los útiles escolares lleguen a los colegios. Claro. Nosotros nos preocupamos de que llegue hasta la UGEL. La UGEL tiene que preocuparse de que lleguen al colegio. Si van a dejar de entregar los útiles para ir a marchar, están haciendo uso de un derecho mientras violan otro, porque es el derecho de los niños a ser educados y a recibir sus materiales. Para las nuevas autoridades, felizmente no partimos por el beneficio de la duda, ¿no? Porque además, yo lo he visto concreto en el sentido de el año escolar no está en peligro, ¿no? Me ha sorprendido porque otros ministros esperaban hasta el último momento para decir va o no va. Bueno, es que es parte del cambio que hemos tratado de poner y ahí tengo que reconocer el compromiso del ministro de Economía y el programa Compunche Perú, que ha permitido que por primera vez en muchos años, la primera semana de enero ya estemos en condiciones de gastar lo que hacía falta para que los útiles lleguen. Los camiones han salido del depósito del Ministerio de Educación la primera semana de enero. Lamentablemente el brote de violencia impidió que llegue, pero fíjate cómo es, y les pasé un gráfico que tal vez sea interesante mostrar, en el que se ve cómo de un día para otro se liberaron las vías y el 3 de febrero ya estaba pintado de azul la región Ica, que había estado en blanco porque no habían llegado los materiales. Entonces, los camiones están en camino, van a llegar, ya están llegando a Ica, van a llegar a Arequipa, van a llegar a las UGELes. Hay mucha resistencia. Nos pasó hace poco que tuvimos que repatriar, es un poco medio en broma, porque los llevamos a Arequipa, a un grupo de maestros que estaban varados en Madre de Dios, a través de un puente aéreo, llegaron a La Joya y lo que yo diría infiltrados en el sector educación,
se rehusaban a ayudar a que terminaran en sus pueblos de origen, ¿no? Entonces, tenemos esa resistencia pasiva, la negación a participar en lo que es nuestra meta, que es mejorar la calidad y garantizar la calidad de la educación a los niños. ¿Hay un plan B? Si es que estos camiones no llegan, de pronto también un puente aéreo y en esa misma línea de la pregunta le consulto, ¿en qué porcentaje están entregados ya los textos? Los textos están entregados en toda la zona norte donde no han habido problemas, están entregados. ¿Al 100%? Al 100%. O en camino. En la selva, que demora más. Ya está, eso no, felizmente no ha habido problema. La zona sur es el problema, como te digo, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, esas zonas, pero en cuanto se liberan, claro, porque se ha partido con tiempo, se ha partido con tiempo, y los camiones no se demoran tanto. Y una vez que llega la UGEL, el gobierno regional puede ser muy eficiente para que llegue a los colegios. Ahora, siempre cabe la posibilidad de que, Dios no lo quiera, esto siga, pero yo creo que las medidas que se están tomando y lo que la gente va a ver, que es la reacción del gobierno en todos los sectores, llevando recursos, atendiendo demandas justamente justas, que han sido injustamente olvidadas durante décadas, la gente se va a dar cuenta que es mejor trabajar y apoyar iniciativas que los favorecen a cosas tan gaseosas como quiero otra constitución, claro, que en ningún artículo dice que voy a ganar más o voy a comer más. Y entonces esto no va a pasar. Pero si se diera el caso de alguna zona a la que no se hubiera podido llegar, un puente aéreo significa que en cuestión de horas estamos en el sitio con todos los materiales y de ahí a los colegios es nada. O sea, claro, teóricamente el plan B es que si para el 5 de marzo claro, no tenemos los porque el 13 es la fecha. El 13 es la fecha, entonces saldrán los puentes aéreos y llegaremos el mismo 5 de marzo y de ahí a los lugares de destino. Es más, yo me he comprometido con la señora presidenta en que voy a estar en alguno de los lugares más remotos del país el primer día de clases. Y desde allí, a través de internet, vamos a dar un mensaje a todos los niños y niñas del Perú y a todos los maestros y maestras, augurándoles y pidiéndoles que el año escolar sea el mejor de la historia, si es posible. Ya que menciona el Internet, ¿qué hemos ganado con la virtualidad en educación, ¿no? Hoy temprano me pensaba y preguntaba, ¿cuánto se ha perdido? Porque yo no creo que estos niños en 3 años no estén retrasados de alguna manera. Se ha hecho mucho énfasis en cuánto han perdido, y es cierto que han perdido. O sea, han perdido... ¿Es irrecuperable? No es irrecuperable porque también han ganado. O sea, la virtualidad, gracias a la pandemia, ha dado un salto cualitativo. O sea, había mucha desconfianza en general en la sociedad y en el mundo académico también respecto a la eficacia de la educación virtual. Habían estudios que decían que podía ser tan buena como la otra. Lo que se ha demostrado a través de diversos estudios es que si existe motivación, la gente aprende. Y aprende por cualquier medio. En particular, los medios virtuales han demostrado que pueden ser incluso más eficientes que los presenciales para aprender cuando hay motivación. Mi tesis doctoral tiene que ver con motivación y por eso estoy enterado en el tema. Lo que sucedía y sucede todavía con la educación formal y la educación básica, es un ejemplo tal vez terrible de esto, es que no hay mucha motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños, niñas y jóvenes no entienden por qué tienen que aprender lo que esperamos que aprendan. Y nosotros como maestros no les decimos por qué. Nos limitamos a enseñarles cómo, claro, a explicarles de matemáticas, a explicarles de historia, y no les decimos para qué te sirve esto, claro, en tu vida diaria. En el momento en que hay un para qué o hay un por qué, entonces el niño aprende incluso por su cuenta. Y la educación virtual ha demostrado que los niños pueden aprender mucho por su cuenta y lo han hecho. Lo que nos toca como maestros y como sector de educación es articular esto que han aprendido con lo que nosotros esperábamos que aprendan, porque hay mucho en común. Y ese complemento es el que va a recuperar estos aprendizajes que no están tan perdidos. Se ha retrocedido un poco en algunas cosas, se ha avanzado en otras, y nuestra tarea es justamente articular
lo que aprendieron durante la pandemia con lo que esperábamos que aprendan y ponerlos al día. Y es posible. Correcto. Bueno, ese tipo de enseñanza ya se da en la escuela privada, digamos, ¿no? En algunos colegios privados, y hay que llevarlo también al público. En algunas escuelas públicas también. O sea, los niños que se veían obligados a ayudar a sus padres han aprendido en el tener que ayudar a sus padres de repente Otras cosas. En el campo o en el mercado o en la tienda. Claro. Han aprendido mucho de matemáticas, de relaciones sociales, de civismo. Es verdad. ¿No? Bueno, y de tecnología, ¿no? Y de tecnología, por supuesto. De los nuevos tiempos. Bueno, por eso tenemos que llegar a más colegios con tecnología. Lamento que el tiempo nos ha ganado y que hemos ido por otro lado y nos ha quedado pendiente lo de los COAR. Yo quiero mencionarlo rápidamente. Son más de 18.000 estudiantes de todo el país que se han inscrito ya hasta el sábado para postular a los colegios de alto rendimiento, la mayoría de regiones afectadas por la violencia y bloqueos de carreteras, ¿no? Ayacucho, Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco y Lima, ¿no? Ya venció la primera etapa, hay una segunda etapa, son 2.677 vacantes que ofrece el Ministerio de Educación en estos 25 colegios de alto rendimiento COAR que están dando excelentes resultados y ojalá podamos hablar en una próxima oportunidad, ministro, estos niños de la construcción de más centros. Y niñas son la esperanza de un futuro mejor para el país, porque son los mejores entre los mejores. Y te adelanto algo ya para terminar, no van a ser solamente colegios académicos. Estamos inaugurando también el 13 de marzo el primer año escolar del colegio mayor, colegio de alto rendimiento deportivo para niños que tienen habilidad para los deportes y de colegio de alto rendimiento artístico para niños que tienen ese tipo de habilidad. Gracias, ministro. Muy amable. Gracias a ustedes. El ministro de Educación, Óscar Becerra, estuvo con nosotros.